Hoy nos adentraremos en un tema de vital importancia, la intoxicación por antiinflamatorios no esteroideos. En los próximos minutos exploraremos qué son los AINES, sus usos comunes, los peligros de la intoxicación, cómo prevenirla y qué hacer en caso de sospecharla. Este es un video educativo del Semillero de Investigación en Toxicología Clínica de la Universidad Surcolombiana. Así que, comencemos. ¿Qué son los AINES? Son un grupo de medicamentos que desempeñan un papel fundamental en el alivio del dolor, la fiebre y la reducción de la inflamación en nuestro organismo. Estos medicamentos funcionan bloqueando enzimas específicas que son las responsables de dichos procesos fisiológicos. Específicamente, funcionan al inhibir la enzima llamada ciclooxigenasa o COX. Esta enzima es responsable de la producción de prostaglandinas y otras moléculas a partir del ácido araquidónico. Son muy importantes ya que participan en el mantenimiento de la homeostasis de variados procesos fisiológicos como la protección de la mucosa gástrica, la agregación plaquetaria, el flujo sanguíneo renal, la inflamación, la fiebre y el dolor. Como bien se muestra, existen dos isoformas principales de ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2, cada una involucrada en determinadas acciones y con un nivel de expresión diferente en determinados tejidos. Dependiendo de ello, se pueden describir dos tipos principales de AINES en función de su selectividad hacia las dos isoformas de la enzima. La COX-1, expresada en la mayoría de los tejidos de forma constitutiva, está implicada en el mantenimiento de la homeostasis mediando la protección de la mucosa gástrica, la agregación plaquetaria y la regulación de la microcirculación renal. Y la COX-2 es una isoenzima expresada en pocos tejidos, pero que es inducible por varios factores, sobre todo citoquinas proinflamatorias. Los AINES no selectivos inhiben tanto la COX-1 como la COX-2. La inhibición de la COX-1 puede llevar a efectos secundarios como irritación gástrica, úlceras y aumento del riesgo de sangrado. Sin embargo, al inhibir selectivamente la COX-2, se espera reducir dichos efectos adversos propios de la inhibición de la COX-1. Hay que tener en cuenta que a dosis altas dicha selectividad se pierde y los efectos adversos tienden a ser muy similares. Sin embargo, se ha llegado a describir que estos inhibidores selectivos, al tener efecto mínimo sobre la actividad plaquetaria, aumentan el riesgo cardiovascular referido a presentar infarto agudo al miocardio, ACV, hipertensión arterial, entre otros. Son medicamentos versátiles que encuentran aplicación en una amplia variedad de situaciones médicas. Algunos usos que destacan son el alivio del dolor muscular y articular, por ejemplo, en lesiones deportivas y crónicas como osteoartritis y la artritis reumatoide, la reducción de la fiebre en patologías infecciosas, el alivio de dolores de cabeza y migrañas, el dolor menstrual y el dolor dental. Como decíamos, los AINES son un grupo grande de medicamentos y además son heterogéneos en su composición química. En este sentido, contamos con la siguiente clasificación de acuerdo al grupo químico al que pertenecen. Encontramos a los salicilatos, como el ASA, a las pirazolonas, como la dipirona, a los fenamatos, a los ácidos acéticos, clasificados en indolacético, como la indometacina, el ariracético, como etolmetín, el naftilacético, como la nabumetona, los ácidos arilpropiónicos como el ibuprofeno y el naproxeno, los ácidos enólicos como el meloxicam y los inhibidores selectivos de la COX-2 como el celecoxib. Respecto a algunos usos específicos que tienen cada uno de ellos, encontramos que de los derivados del ácido acético, el más utilizado en Colombia por disponibilidad es la indometacina, que es utilizado para el cierre del ductus persistente, que es el conducto que queda después del nacimiento entre el callado aórtico y el tronco de las arterias pulmonares. Este hace comunicación de derecha a izquierda del sistema venoso con el arterial. El ductus se cierra en el momento del parto. Si no se cierra, es patológico. Las prostaglandinas están relacionadas con el no cierre del ductus. Entonces, cuando al neonato le sospechan que hay un ductus abierto persistente, se le administra indometacina que al inhibir la prostaglandina, el ductus se cierra. Otros con el mismo efecto es el ibuprofeno. El ASA hace parte de los salicilatos. Se usa también en la inhibición de la agregación plaquetaria en pacientes con riesgo cardiovascular. De los fenamatos hay mayor disponibilidad en Colombia del ketorolaco. Se utiliza mucho en el ámbito de odontología. Y el diclofenaco se utiliza mucho más en procesos de inflamación muscular o articular. Los derivados del ácido propiónico son muy conocidos y tienen otros usos,
como por ejemplo el ibuprofeno utilizado en el cierre del ductus arterioso persistente en neonatos mencionado anteriormente. Además, hay que tener en cuenta que el naproxeno es el que más perfil de seguridad tiene después del acetaminofén. Los derivados del ácido enólico se utilizan principalmente en lesiones musculares, en el paciente que hace ejercicio y al otro día no se puede mover del dolor. Hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos de intoxicación con estos medicamentos. Si bien los AINES pueden ser aliados valiosos en el alivio del dolor y de la inflamación, es crucial entender que su uso incorrecto o excesivo puede llevar a serios riesgos. Los principales factores de riesgo que debemos considerar son la ingesta de dosis excesiva, de manera involuntaria por desconocimiento de la dosis recomendada o cuando erróneamente se busca un alivio más rápido. También tenemos el uso prolongado, la combinación con otros medicamentos por las posibles interacciones negativas que puedan desarrollarse, las condiciones de salud preexistentes, donde individuos con ciertas condiciones de salud como úlceras gástricas, enfermedades cardiovasculares o problemas renales pueden ser más susceptibles a los efectos secundarios de los AINES, por lo que es deber consultar a un profesional antes de usarlos. Y por último, la edad avanzada, entre otros. La prevención es clave cuando se trata de una intoxicación de este tipo, y a continuación te ofrecemos algunos consejos fundamentales para este propósito. Primero, debes seguir las indicaciones médicas. Antes de comenzar a tomar AINES, consulta a un profesional de la salud. Ellos determinarán la dosis adecuada y la duración del tratamiento según tus necesidades específicas. Lee las etiquetas. Si estás tomando AINES de venta libre como el ibuprofeno o el naproxeno, asegúrate de leer las etiquetas detenidamente. No te automediques. No tomes AINES sin una razón médica válida. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de comenzar. Evita la combinación con alcohol. Esta mezcla puede aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal y otros efectos secundarios. Informa a tu médico sobre otros medicamentos, incluyendo vitaminas y suplementos. Algunas combinaciones pueden ser peligrosas. Mantén registros. Si debes tomar AINES durante un periodo prolongado, lleva un registro de tu dosis diaria y cualquier síntoma que experimentes. Y por último, no te excedas la dosis recomendada. Nunca tomes más AINES de lo recetado. Más no siempre es mejor, y una dosis excesiva puede tener consecuencias graves. Dentro de las manifestaciones clínicas que destacan de un cuadro de intoxicación por AINES está el malestar gastrointestinal y el dolor abdominal, la presencia de pirosis por irritación y úlceras gástricas e intestinales, cefalea, instauración de lesión renal, cambios en la capacidad de concentrarse y el humor e hipertensión arterial. Una consecuencia grave de la intoxicación por AINES es la lesión renal, que puede llevar a la falla renal aguda. Los AINES reducen el flujo sanguíneo a los riñones y esto puede provocar la constricción de sus vasos sanguíneos y la acumulación de productos de desechos tóxicos en los riñones, lo que daña las células e instaura el daño. En su sintomatología destaca la disminución en la producción de orina, edema, fatiga, debilidad, náuseas, vómito, dolor abdominal y aumento de las cifras tensionales. En caso de sospecha de intoxicación por AINES, la acción rápida es esencial. El tratamiento implica la eliminación del medicamento del cuerpo y el manejo de los síntomas. Si la ingestión del AINES es reciente, idealmente 1 hora, se puede considerar el lavado gástrico para eliminar el medicamento del estómago antes de que sea absorbido completamente, y la administración del carbón activado. Si el paciente presenta síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o dolor abdominal, se pueden administrar medicamentos para aliviar estos síntomas y proteger la mucosa gastrointestinal. En casos de deshidratación o desequilibrios electrolíticos, se puede administrar líquidos intravenosos para restablecer el equilibrio hídrico y electrolítico del paciente. Recuerda no olvidar las medidas generales y de soporte. Dentro de algunos consejos tenemos buscar atención médica de inmediato. Si experimentas síntomas como dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, mareos, visión borrosa o dificultad para respirar después de tomar AINES, no lo subestimes. Comunica al médico sobre el uso de AINES y cualquier otro medicamento que estés tomando. Toma estos medicamentos con comida para reducir el riesgo de irritación gástrica y evita combinarlos con alcohol o medicamentos que puedan interactuar negativamente. Gracias por acompañarnos en este video educativo sobre la intoxicación por AINES.
Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Y recuerda seguirnos para más información relacionada. Hasta la próxima.